Bien, estamos nuevamente aquí. Me complace saludarlos nuevamente. Vamos a tener una clase sobre un tema bien importante que es el de iluminación en arquitectura. Nos acompaña el arquitecto Jorge Andrés Gaitán. Jorge es pues una persona especialista en este tema de, de la iluminación. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Ya estás por No, acá, ¿no? sí, Jason, ¿cómo estás? Bueno, muy Chévere. bien. El tema de iluminación arquitectónica, pues tiene que ver mucho con quienes nos enfocamos en este tema de la bioclimática y la eficiencia energética. En en varias clases durante el curso, diseñando con el clima, pues hablamos de la importancia de tener acá en el trópico 12 horas de luz solar, ¿no? Que nos generan pues la iluminación necesaria para que nosotros evitemos diseñar siquiera un espacio en donde en esas 12 horas que tenemos de luz, pues tengamos que prender siquiera una luminaria, ¿no? Eh, ya cuando llega la noche, pues vemos cómo esa iluminación nos ayuda a nosotros a volver nuestra obra más majestuosa, nos genera unos escenarios riquísimos que nos permiten resaltar la obra, ¿no? Y que tienen que ser también cuidadosamente seleccionadas este tipo de iluminación para seguir evitando el alto consumo de energía del cual pues también hablamos mucho en el curso, ese derroche de energía que definitivamente no es lógico que sigamos haciéndolo, sobre todo en el trópico cuando pues tenemos estas 12 horas de luz, de luz diurna que nos genera, pues nos provee la naturaleza. Entonces, voy a leerles un pequeñísimo resumen de quién es Jorge, Jorge Gaitán. Jorge es arquitecto, diseñador y especialista en iluminación arquitectónica y urbana, control lumínico y alumbrado de emergencia con estudios en sostenibilidad. Es docente y conferencista de varios seminarios y workshops de luminotecnia a nivel nacional e internacional, así como profesor en la especialización de iluminación de la Universidad Nacional en la maestría de construcción en arquitectura y varios diplomados en iluminación. Ha participado activamente en las mesas de trabajo del Ministerio de Minas para la elaboración del RETILAT, que es el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. Tiene más de 20 años de experiencia y un extenso listado de proyectos reconocidos a toda escala en el a toda escala. Es el director y fundador de Entreluz Estudio Internacional, un exitoso taller creativo independiente de consultoría de diseño de iluminación arquitectónica que ha realizado múltiples proyectos de oficinas, hospitales, industria, vivienda, comercio, auditorios, aeropuertos, fachadas y paisajismo. Su trabajo pues es ampliamente conocido, así como su interés y participación activa en investigación, desarrollo, educación y cultura de la luz. Entonces tenemos a un especialista en el tema. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo has estado? Bueno, muchas gracias, Gerson, y buenas noches para todos. Un poco dentro de este contexto en el que me ha invitado Gerson hoy muy amablemente, eh, y vemos la parte de iluminación y arquitectura, eh, de alguna forma es entender, y quiero arrancar un poco con un texto de nuestro maravilloso Nobel de Literatura. Este es uno de los 12 cuentos peregrinos y dice La luz es como el agua, y es una historia muy bonita del cual he tomado un fragmento corto y dice: Totó me preguntó cómo era que la luz se encendía con solo apretar un botón, y yo no tuve el valor de pensarlo dos veces. La luz es como el agua, le contesté. Uno abre el grifo y sale, y rescataron del fondo de la luz las cosas que durante años se habían perdido en la oscuridad.
Este texto muy bello de García Márquez, donde la luz es como el agua, y basta quienes trabajamos con la iluminación, basta con oprimir un switch, como así como abrir un grifo, basta con oprimir un switch para ver la magia de la luz, para ver cómo inunda el espacio, para ver cómo se derrama por los techos, los muros, los pisos, las superficies, y cómo las cosas de alguna forma cobran vida, o cobran materia, o cobran volumen, cobran forma, el espacio cobra profundidad, el espacio cobra dimensión. Louis Michel decía algo muy bonito en un libro que se llama La forma del espacio, diseñando con espacio y luz. Dice que no se diseña con luz, se diseña con el efecto de la luz. Se diseña de alguna forma con el efecto que produce la luz sobre las superficies y cómo la generación de luz, sombra, penumbra crea patrones y la sombra y la oscuridad se vuelven una herramienta tan hábil como la misma luz, que viaja tan rápido como la luz, la sombra. Entonces, cuando hablamos de alguna forma de entender la ciudad y de entender cómo nace un poco la ciudad y entender que somos parte de una escala macro, que no podemos pensar en nuestros proyectos arquitectónicos simplemente como una intervención cerrada, como una intervención aislada de la ciudad, como un nodo absolutamente privado que no afecta nada, y no hablamos de la conciencia colectiva, pues me parece muy pertinente este texto de, de 1914, cuando si ustedes miran las escalas de la ciudad, lo que hoy en día tenemos hoy en las megápolis que tenemos hoy en día versus la escala en 1914, decían esto: una serie de calles bordeadas de casas no son una ciudad. Aunque lleven estas alcantarillas y se pavimenten, no forman una ciudad. Aunque en las casas viva la gente y vaya a la iglesia los domingos, tampoco constituye una ciudad. Cuando dentro de un grupo humano de un interés social y necesidades sociales surge conciencia y responsabilidad, cuando además de la conciencia individual y la familiar surge la conciencia colectiva de su lado y el instinto que es energía para luchar por la prosperidad común, entonces solo nace la ciudad. Y si pensamos en el tema de la iluminación urbana como esa gran escala que pensamos tradicionalmente en seguridad, en iluminación, en percepción, iluminamos porque es un tema de seguridad, porque es un tema de orientación, porque es un tema de escalas y visibilidad, porque hay un entorno social en el que nos movemos y la ciudad se transforma y en la noche hay actividad, porque hay dinámica y movimiento. Y obviamente todas estas dinámicas generan impactos ambientales que no hay duda que afectan el tema de eficiencia energética para poder entender dónde, cuándo y cómo se debe iluminar y cómo estamos afectando obviamente todos los consumos energéticos. Hoy en día hablamos de diferentes certificaciones ambientales, diferentes temas en sostenibilidad, pero cuando entramos a hablar de esta interacción y en la creación de planes para entender qué pasa en la ciudad, pues es cuando empezamos a enfrentarnos con otra escala en la ciudad y con esto. Esto que nosotros tradicionalmente vemos, que tradicionalmente nos gusta, que hemos dejado de alguna forma de ver, que no entendemos que hay una serie de cielos y de que entender las ciudades en términos de los cielos, entender que hay áreas urbanas, semiurbanas, rurales, semirurales, y que volver de nuevo a tener elementos donde no se vean claramente las luces de las ciudades y no se vuelvan a ver los cielos, pues es una utopía. Yo siempre muestro estas imágenes que siempre me han sorprendido mucho de un proyecto de un fotógrafo y artista llamado Thierry Cohen, de las ciudades oscuras, y hablamos de esto, de nuestras ciudades que volvemos de nuevo a ver, donde dejamos de ver los cielos, pero se constituyen en polución, en luz, en exceso, de alguna forma. Las ciudades están siendo afectadas por esto. Esto es lo que estamos viendo en nuestras calles hoy en día. Entonces estamos felices porque nuestro recambio tecnológico, cuando escuchamos la palabra LED, pues ahora tenemos toda la publicidad del mundo diciendo: se ha hecho el recambio tecnológico del alumbrado público y ahora tenemos la vía con iluminación LED. Y sin duda alguna, el LED como fuente de luz y como fuente tecnológica hoy en día de muy alto desarrollo, de muy buena eficiencia, eficacia y desempeño, pues claramente vamos a ver que
eh, que estamos inmersos en netamente un mercado tecnológico, en un mercado de producto, y hablamos de la luz desde la parte de producto. Creemos que hablar de iluminación y hablar de luz es hablar de dispositivos, es hablar de lámparas, de luminarias, de bombillas, y nos estamos acostumbrando a eso. Entonces tenemos nuestro recambio tecnológico, luces de descarga, baja y alta presión, sistemas de sodio, luego pasamos por halogenuros metálicos, por mercurio, y pasamos ahora al tema de LED. Y no estamos siendo como conscientes de las premisas y de las cosas que realmente tienen en el cambio de la ciudad, que tienen que en el cambio de polución lumínica, que tienen el cambio de migración de aves, de contaminación lumínica, de calidad de sueño, de todas las cosas que las ciudades tienen. Muchas intervenciones urbanas a diferentes escalas, eh, varios proyectos famosos alrededor del mundo para estimular de alguna forma el salir a la ciudad, el caminar la ciudad. El Skyline en Nueva York, que es como uno de esos referentes obligados que no importa que esté nevando, con lluvia, con sol, se convierte en caminar la ciudad, en salir a la ciudad, en permanecer y habitar la ciudad. Nos hemos olvidado del ejercicio contemplativo. Nos volvimos como, era uno de los lemas de la arquitectura moderna, la máquina para habitar. El edificio es la máquina para habitar. Y se nos olvida el edificio como parte del paisaje urbano, las fachadas como parte del paisaje urbano, el espacio público y el espacio urbano como un elemento de una red conectora de toda la trama de la ciudad, y como un espacio también contemplativo que necesita vacíos, que necesita calma, que necesita poder tener mobiliario urbano, bancas, sentarse, ver la noche, tomarse un café, fumarse un cigarrillo, pasear en familia, estar solos, contemplar. Y este ejercicio de caminar se nos ha olvidado. Nuestras ciudades claramente han vuelto de nuevo a hacer el tema del vehículo 100%, las ciudades convertidas en la malla para el vehículo, y el espacio urbano ha ido dejando de tomar lugar. El jardín, las plazoletas, los bulevares peatonales, todas las áreas que en algún momento uno dice, pero ¿cómo voy a permanecer ahí si es peligroso? Pero creemos que la seguridad no la hace con un poste de alumbrado público. Y debajo de un poste de alumbrado público con un montón de luz, pues exactamente igual podemos tener condiciones de seguridad. Pero el reactivar la ciudad, el reactivar el espacio urbano para que la gente lo use, lo usufructúe, se llene, se active, pues también mejora las condiciones, no solo de visibilidad, sino las condiciones de habitabilidad, las condiciones para que la gente pueda usarlo. Siempre creemos que todos los espacios en las grandes ciudades, muchas de las ciudades del mundo, son los espacios más bellos y las encontramos todo. Esto lo encontramos, esto es una imagen de la Barceloneta en Barcelona, pero podría perfectamente ser la Caracas con 22. Podría ser cualquier espacio de reunión en cualquier ciudad del mundo, con condiciones diversas, pero buscamos nuestros referentes afuera, y caminar por las Ramblas pues puede ser la parte más maravillosa del mundo, pero ¿qué pasa con nuestras ciudades locales? ¿Qué pasa con caminar por la séptima? ¿Qué pasa con caminar por la 15? ¿Qué pasa por caminar por la décima, por el centro? ¿Qué pasa con caminar nuestras ciudades y conectar nuestros edificios a los espacios públicos? Entonces, muchas intervenciones han sido hechas a nivel urbano, eh, donde obviamente pues, no tiene ningún sentido un ejercicio de movilidad urbana impecable cuando la gente en la noche no va a poder usarlo y se nos olvida de alguna forma todos los elementos de valoración de los juicios. Voy a mencionar varias palabras a lo largo de esta charla con ustedes, y me van a escuchar hablar de RETILAB. RETILAB es el Reglamento Técnico de Iluminación de Alumbrado Público, que es la parte reglamentaria para Colombia en todo el ejercicio de iluminación. Tiene una serie de condiciones, no vamos a hablar hoy de RETILAB, pero claramente aplica a todos los proyectos en renovación, a los proyectos en reforma, a los proyectos en nueva construcción. Tiene una serie de requerimientos sobre áreas, sobre qué se debe presentar, sobre qué debe cumplir a nivel normativo y reglamentario. Pero vamos a hablar también de la iluminación en diferentes escalas. Y cuando uno mira geografía, trazado, espacio público, tejido urbano, arquitectura patrimonial, bienes muebles, inmuebles, patrimonio inmaterial, y uno coge todo este collage de elementos,
y de alguna forma los empieza a llevar y a tejer entre un espacio público, una malla vial, un tejido, la luz como el elemento que aglomera en la noche todo este tejido. Esto en el día, la ciudad en el día es una, la ciudad en la noche es otra. Y siempre me ha sorprendido durante los últimos años escuchar hablar a gente buenísima y pilísima en desarrollo urbano y en intervenciones urbanas, y siempre hablan de la ciudad del día. Y siempre vemos sus fotos bellísimas de urbanismo táctico y de intervención y vemos el día, pero jamás nos muestran la noche. Creemos que la noche está relegada al alumbrado vial y hemos entendido que el alumbrado público es el alumbrado de la calle, alumbrado público igual al alumbrado vial. Resulta que alumbrado público no es alumbrado vial. Hablar de la iluminación de las áreas exteriores públicas, plazas, plazoletas, parques deprimidos, pasos a nivel, pasos a desnivel, puentes, rotondas, calles cerradas, todo lo que compone el tejido urbano, la luz es un elemento conector, es un elemento aglomerante, es un elemento participante y es un elemento educador. A través de la luz vemos mil cosas. Tenemos una riqueza arquitectónica que no la vemos en la noche, porque la ciudad desaparece en la noche. El edificio se desaparece. La plaza, el centro de Manzana desaparece. Hay un proyecto interesantísimo en Cali que hicieron para, entre comillas, reactivar los centros de Manzana y los centros de Manzana que estaban siendo foco de inseguridad. Y entonces cambian, hacen todo el recambio de iluminación a LED y todo el mundo súper contento porque ahora las plazolas quedaron absolutamente iluminadas y llega un punto en que son tan sobreiluminadas que los segundos pisos no duermen, la gente se le quita toda la luz por las ventanas, dejan de volver los pajaritos a los zonas de los parques porque donde anidaban pues no es posible, y cambiamos toda la dinámica, no solamente de fauna, sino también todo el ciclo biológico del sueño de afectamos la ciudad de noche. La luz es mucho más que poner simplemente una fuente de luz. La luz es una creación de efectos visuales, de patrones. Así como hacemos texturas, tenemos elementos, tiene un elemento lúdico. Se nos ha olvidado jugar con la luz. La luz simplemente se vuelve un cálculo, una especificación técnica y deja de ser un elemento creativo, deja de ser un elemento lúdico y simplemente ponemos un catálogo, escogemos 4 lámparas, nos gustó y aquí pasé y divina 4 bolas, aquí quiero 8 bolas y aquí quiero esto. Y simplemente pensar en un elemento lúdico sin realmente entender de alguna forma el trasfondo que tiene la afectación visual de un espacio, pues es un elemento que hay que considerar. Este era un texto súper interesante de Medellín, que empezó a tener varias iniciativas en el tema de transformación urbana y de cómo incorporar a los planes maestros de iluminación o los planes urbanos, hacer planes maestros de iluminación que no existen desafortunadamente, que hay muchísimos ejemplos a nivel latinoamericano y a nivel mundial, y decían que era inevitable mantenerse activo en el día como en la noche. Realmente muchas de las actividades, piensen qué ha pasado con el tema de la pandemia. ¿Cómo vamos a reabrir? Hablamos de reabrir. ¿Reabrir qué? Reabrir los horarios. Y si ustedes se acuerdan, durante este proceso se habló en algún momento de, no, pues ahora los horarios desde las 2 de la noche, de la tarde a las 10 de la noche para no tener los mismos picos de movilidad. ¿Qué es después de las 6 de la tarde trabajar? ¿Qué es movilizarse? Hablamos de las ciclovías para estimular que la gente use la bicicleta, minimizar el uso del transporte urbano, moverse, desplazarse, evitar todo el tema de riesgo biológico de alguna forma de contaminación. Y queremos habilitar los corredores viales, los corredores de ciclorrutas, pero tenemos pésima señalización, pésima iluminación vial. Entonces, entender que las actividades sociales, artísticas y deportivas que vuelven a cobrar de nuevo vida en la noche, tienen que volver a pasar, y hay que pensar claramente en que no es lo mismo reactivar una ciudad como Bogotá con un clima frío que reactivar Medellín, que reactivar Villavicencio, Pereira, Cali, Bucaramanga, todas las ciudades que se imaginan. El clima condiciona parte de la activación de la ciudad. Entonces, si uno habla de reactivar el espacio urbano con seguridad, pero sin dejar el tema patrimonial, sin dejar el tema histórico, sin dejar el tema del valor social, pues claramente hay un mejoramiento en la calidad de vida de la ciudad. Y las ciudades, como decía Francis Hodgson, la ciudad que nunca duerme, Nueva York, la ciudad que nunca duerme, la ciudad donde hemos roto todo el ciclo de conexión natural y somos como ratones del laboratorio porque perdimos la conexión con la parte natural del exterior.
Resulta que cuando hablamos de requisitos del alumbrado público y hablamos de las resoluciones de REGLAP y de las definiciones del espacio público en el distrito, voy a hablar especialmente para el distrito, en otras ciudades por supuesto cambia, ellos definen ese espacio como el conjunto de espacios urbanos que lo conforma el parque, la plaza, como lo mencioné, las vías peatonales, andenes, controles ambientales, vías arterias, subsuelos, etcétera, etcétera, fachadas. Fachadas, súper importante. Se nos olvida que el edificio y la cara de la ciudad es la fachada. El exterior del edificio hace parte de la cara de la ciudad, de la fachada de la ciudad. Pero ahora también entramos a ver algo que es la cubierta del edificio. Ahora entramos a ver algo súper importante que es cómo las cubiertas de los edificios han cobrado otro valor. Tenemos terrazas, tenemos vegetación, tenemos áreas sociales, vemos a diferentes niveles y diferentes escalas. Ahora ya no vemos una fachada bidimensional desde la escala peatonal, ahora vemos una fachada que se ve en 3 dimensiones, una fachada que vemos desde arriba de los edificios, que vemos en perspectivas lejanas. Y hablar de alamedas, antejardines, etcétera, pues nos lleva a ver otras cosas en la ciudad. Esto no es la vista divina del Parque de la 93 o desde el edificio Colpatria o del Parque Central Bavaria y del Museo Nacional. No es la vista cuando vamos hacia la zona del centro, en ciudades como Bogotá, empezamos a cambiar parte de la perspectiva. No, hacia la zona norte no tenemos la vista, ni la visual, ni la altura de las edificaciones para poder ver lo que vemos desde Torre Colpatria, desde Torre Atrio. Pero si nos vamos por la circunvalar, nos vamos alejando hacia la zona del centro, y nos vamos yendo más hacia el sur, empezamos a ver otra ciudad, empezamos a ver otros techos. Hacia el norte, San Cristóbal, hay miles de intervenciones, y así como esto de aquí, Medellín, tiene intervenciones de color, de luz, de paisaje urbano, pues así empezamos a ver de alguna forma nuevas estructuras y consideraciones de áreas informales. La luz se vuelve clave. Queremos que la gente haga deporte, que monte patineta, que haya ciclorruta, que haya ciclovía, que haya teatrinos, que haya una serie de cosas que no pensamos de alguna forma en qué pasa realmente en la ciudad y cómo el espacio urbano se va transformando. Elementos urbanos como los puentes, como los cruces, proyecto interesante en Medellín, después de la Madre Laura. Y volvemos de nuevo a esto. Esta imagen que me gusta un montón es una imagen de lo que nosotros estamos acostumbrados a concebir como alumbrado público. Este era el camioncito viejo de la empresa de energía cambiando con una pequeña grúita haciendo los recambios hace muchísimos años. Pero pensar de alguna forma, como muchas ciudades, en el caso de Medellín, ha hecho un tema de dimensión social y habla de la luz como el primer aliado para generar en la noche comodidad y seguridad. Habla de ser una herramienta para la recuperación del espacio público, para reactivar la ciudad, para volver a atraer los centros urbanos y mejorar la calidad de vida. Entonces, si uno entra y mira este tipo de intervenciones, donde hay modelos de ciudad que han sido mucho más rápido y han evolucionado mucho más rápido, a diferentes escalas en ciudades grandes, medias, intermedias, pequeñas, pueblos, es pensar que estamos queriendo volver a salir de nuevo a nuestra ciudad. Ahorita que pensamos en volcar la gente de nuevo afuera, donde la gente dice que quiero salir a comer, quiero volver a montar en bicicleta, quiero salir al parque en la noche, quiero caminar. Hemos vuelto a revalorar lo que para el tiempo en el que estuvimos guardados pues fue una necesidad imperante que hoy en día no tenemos, que no tuvimos realmente, y que volvemos de nuevo a cambiar. Volvimos a revalorar lo que era caminar y salir a la madrugada y tomarse un café, tomarse un vino y salir a caminar, volver a sentirlo. Talleres comunitarios, hablar de la intervención comunitaria y de que no son 3 gatos sentados en un estudio diseñando, sino se piensa en colectividad, si no se piensa en comunidad, si no se piensa en entender las necesidades de la gente. Creemos que el diseño nace de simplemente quien mañana es un ejercicio creativo, hace un ejercicio creativo, es un genio y entrega un producto, y se nos olvida de los ejercicios de interactividad. No todo tiene que ser sobreiluminado, no todo tiene que ser luz al 100%. Y como arquitectos y como diseñadores, le tenemos pavor al ejercicio de la sombra. Le tenemos pavor al ejercicio de dejar espacios en penumbra. Todo queremos iluminarlo, todo queremos que esté súper sobreiluminado.
Entonces, hablamos de conceptos de luz integral que involucran muchas más cosas, que involucran color, textura, movimiento, pero mezclado en una justa proporción. Hemos caído también en el ejercicio del colorinche, de la sobreiluminación, del video mapping, del proyector, de la fachada de color magenta, azul, rojo. Creemos que cambie de colores y que haga mil cosas, pues eso hace un buen proyecto. Realmente hay que volver de nuevo a la dimensión y a las escalas y a pensar de alguna forma en cómo el entorno, el uso va dando las directrices para hablar de una topografía. Así como pensamos a la hora de diseñar un proyecto, cómo es la topografía del sitio, cómo es el análisis del sitio, si estamos interviniendo en una edificación con carácter histórico o no, qué elementos tenemos de base para diseñar. La ciudad tiene exactamente una topografía en la noche que cambia con la luz. Hay que hablar de una topografía nocturna, hay que hablar de patrones, hay unos ejemplos interesantes que se han hecho en otros sitios, de texturas, pero volvemos al ejercicio. Hablar de luz es un ejercicio lúdico, es un ejercicio divertido, es un ejercicio de cambio, es un ejercicio donde la gente se divierta. Y cuando hablamos del nuevo lenguaje de la luz, quiero hacer un poco referencia a esto. Y voy a poner como símil la cata de vinos. Quienes tengan chance de tener un vinito en la mano, una cervecita, un vaso de agua, un jugo, lo que quieran, piensen de alguna forma que cuando entramos en este mundo del vino, que a veces es un lenguaje difícil, exagerado, incomprensible, súper elaborado, muy poético, y uno empieza a describir el vino y, y viene a la mente todas las palabras que uno de alguna forma tenga en la cabeza ya escuchado. Y empieza uno a escuchar de alguna forma o a tratar de recordar, eh, empieza a tratar de recordar algunas frases y algunas palabras. Entonces uno dice afrutado, añada, añejo, aroma, aromático, astringente, azúcar, aterciopelado, de dónde viene, barrica, buquet, brillante, carácter, cata, cava, cuerpo, corto, débil. Piensen todas las cosas que se les vengan a la mente. Espumoso, floral, ligero, limpio, lleno, maderizado, pesado, plano, redondo, roble, taninos, terroso, varietal, vegetal, todo lo que se nos pueda imaginar para tratar de entender que estamos haciendo la descripción de un elemento, de un producto tangible. En la arquitectura, y si empezamos a hablar un poco de estos términos que estoy mencionando, de tono, lágrima, frescura, etcétera, todos los que he mencionado, y volvemos de nuevo a tratar de describir algo que vemos. Y uno, a través de la descripción del vino, y el catador es netamente un encuestado sobre un producto que tiene un lenguaje y tiene unas condiciones para poder dar una opinión que es 100% subjetiva. A mí me puede saber a madera, al otro le sabe a dulce y el otro le sabe a de otra forma diferente. Hay cosas que son de percepción y empezamos a ver ciertas cosas y somos visuales 100%. Y si pudiéramos ver el vino así de claro y pudiéramos ver eh, la tonalidad del vino, si pudiéramos ver de alguna forma el brillo, pudiéramos ver una serie de condiciones, pues entramos a hablar del lenguaje de los vinos. Pero parte del lenguaje que hoy en día vemos en la iluminación también es muy similar y se ha vuelto supremamente elaborado. Y el lenguaje de la iluminación empieza a hablar de otras cosas. Hablamos de LED, hablamos obviamente de luz, de sombra, hablamos de certificación LEED, WELL, EDGE, hablamos de Lighting Power Densities, consumos, watts por metro cuadrado, eficiencia, eficacia, deslumbramiento, índices de protección, mantenimiento, depreciación, luminancias verticales, horizontales, iluminancias, espectro de eficiencia, Macadam Step, UV, transmitancia, polución, gamut. Y quien se mete en este mundo y empieza a entender de alguna forma que el lenguaje de la iluminación tiene que ver con un lenguaje arquitectónico, no netamente con un lenguaje técnico.
pero la olla es bien. Quienes son arquitectos o quienes están en el mundo del diseño en general, seguramente van a encontrar varias palabras acá como una constante. A veces los arquitectos tendemos a utilizar parte de esta terminología y decir, queremos hacer un ritmo y unos patrones, y entonces nos volvemos súper poéticos y súper elaborados en nuestro lenguaje. Pero hablamos de este tipo de lenguaje, de marcar, borrar, simular, lavar. Todo este lenguaje arranca del teatro, arranca de la iluminación teatral. Pero la iluminación arquitectónica es exactamente un ejercicio de escenografía. Es un ejercicio donde hablamos de cambiar, obviamente, la apariencia y la forma de percibir un espacio. Entonces hablamos de luces de relleno, de cortadores, de escenas de flotar. Y cuando ustedes van a un proyecto o cuando están siendo asesorados por alguien en un proyecto y alguien mañana les dice, aquí vamos a poner una luminaria que tiene un CRI del 95 y que tiene un UGR menor al 19 y que tiene más o menos una eficiencia, tiene 120 lumens por watt y tiene 3 macadam step y es L80B50. Y vamos a poner 4 de esas. Ustedes dicen, no tengo la menor idea de qué me está hablando. No sé qué es lo que quiere hacer. Pero si yo eso lo traduzco y les digo, yo quiero poner algo que haga la sensación de que el mundo está dilatado, flotado y que se suelta del piso y que no estrella contra el piso para poder ver la diferencia de los dos materiales. No importa el ejercicio técnico, no importa la especificación, importa cuál es el objeto o el propósito de crear de alguna forma con este lenguaje. Entramos a ver también que hay un mundo de fabricantes gigantesco y aquí me pueden faltar 10 páginas más llenas de logotipos como estos de fabricantes muy buenos, muy serios y otros muy malos y no serios, pero el mercado del producto de iluminación es tan extenso y hoy en día es tan extenso y tan fácil de conseguir. Hace muchos años traer cualquier cosa era súper complejo, hoy en día más fácil. Hoy en día hay otra serie obviamente de requerimientos en el ejercicio de RETILAB y de la certificación de los productos que tienen que tener localmente para poder ser comercializados, pero aún así somos expertos en todo lo que tenga papel, lo acomodamos y miramos cómo lo comercializamos. Y tenemos también producto de no buena calidad, de producto que daña a los buenos fabricantes y a la gente que está haciendo realmente este trabajo bien. Entonces, entramos en otro mundo que es el de qué escojo. Ya no solamente cuál efecto quiero, ahora con quién, quién lo tiene, quién lo trae, está certificado, cómo es la garantía, cómo es la postventa, cuál es el precio. ¿Cómo escojo esto entre un abanico de posibilidades tradicionales que necesito unas fichas técnicas, necesito calcularlo, necesito hacer ciertas cosas? Si ahora vuelvo y uno todo este discurso que estoy tratando de compaginar y de que de alguna forma entendamos cómo se va mezclando todo esto. Jean Charles Green, que era un arquitecto, decía que gastábamos la tercera parte de nuestras vidas en la noche y que sin el mundo realmente estaríamos perdiendo algo absolutamente maravilloso. En muchas de las charlas he visto que el 90% del tiempo hoy en día lo permanecemos en espacios interiores. Y entender, como decía Gerson al comienzo de la charla, la enorme posibilidad de la luz día, pero cuando estamos en el día, pues también empezamos a ver otra serie de cosas. Empezamos a ver tonalidades, vemos el sol, vemos el movimiento, vemos un amanecer absolutamente azuloso, gris, azuloso, y de ahí empezamos a pasar a otros conceptos que hoy en día llevamos. Me voy a ir aquí. Esta parte que hoy en día entendemos como iluminación, como Human Centric Lighting, HCL, lo han llamado de múltiples maneras. Empieza a hablar de otras cosas, empieza a hablar de el ciclo natural, del reloj biológico. Y voy a empezar a bajar la escala
de la ciudad a la escala un poco más próxima del proyecto, a la escala media y a una escala micro. Y entender el rompimiento del ciclo natural, de qué pasa a la medianoche, a las 2, a las 3, a las 5, cómo funcionan nuestros cuerpos, es entender de alguna forma parte del funcionamiento de cómo se diseña con iluminación. Pero ahora se ha vuelto un ejercicio de moda decir, yo tengo iluminación para ciclo circadiano, yo tengo iluminación que es Human Centric Light. Hemos cogido esta moda de escuchar, y lo van a estar escuchando constantemente los fabricantes, de yo tengo luz para ciclo circadiano. Llamen a Chapinero y pregunten, ¿tiene luz para ciclo circadiano? Y le van a decir, sí, claro. Yo tengo luz para ciclo circadiano, como si yo estuviera comprando luz para acuario o estuviera comprando luz para plantas. Y resulta que entender la operación y cómo transcurre el día, Gerson decía algo súper valioso y es, estamos en el trópico, tenemos 12 horas o más de sol no, de luz, día, y pasamos por todos los estadios. Fíjense qué es estar en un amanecer, qué es estar en un mediodía, qué es estar en un atardecer, qué es una noche a las 6, a las 7, a las 8, y creemos que la noche es una sola. La noche es mucho más. La noche tiene estadios tempranos, medios y tardíos, y siempre vamos a hablar de percepción visual. Fabio Paz decía esto y decía, demasiada luz es como demasiada sombra no deja ver. Yo utilizo este texto, pensaría casi que en el 100% de mis presentaciones. Creo que este tipo la tenía clarísimo en entender que demasiada luz es tan complejo como demasiada sombra. Y que así como estamos sobreiluminando las ciudades y estamos teniendo esto de alguna forma, pues este ejercicio de sobreiluminar, de ver, nos está afectando seriamente. No estamos entendiendo la ciudad, no estamos entendiendo la dinámica de la iluminación urbana, no estamos entendiendo qué tenemos que hacer con nuestros proyectos. Creemos que si nos dan un encargo y tenemos un edificio y tenemos que iluminarlo por fuera, o creemos que la luz que sale del edificio no contamina el exterior. Que poner la iluminación cerca de las ventanas no pasa nada afuera. Simplemente nos concentramos en nuestro proyecto. Pero el espacio arquitectónico cambia. El espacio arquitectónico muta. El espacio arquitectónico se transforma. Puedo iluminar algo, no iluminarlo, cambiarlo, encenderlo, cambiar la temperatura de color. Cómo el concreto cambia de alguna forma, cómo el material cambia. Vamos a hacer este ejercicio juntos. Y es, ¿qué pensarían si llegan a casa y encuentran el comedor así? Este es un ejercicio muy bonito que lo tomé de alguien del cual aprendí mucho hace muchos años, y siempre lo he usado para poder llegar a un punto en que quiero mostrarles. ¿Qué piensan si llegan a casa y encuentran el comedor así? El que todos los días el comedor esté así, por favor, mande invitación para que vayamos allá, porque claramente es algo atípico. He escrito algo, y he puesto suena romántica, celebración, bebé, ascenso, se olvidó el aniversario, Ganamos la lotería. ganamos la lotería, esta noche Puede pasar. Esta noche la vaina va bien. La pregunta ahí es si podemos transformar el espacio con luz, si podemos insinuar con luz lo que queremos y si podemos hablarle al lado. Claramente podemos transformar el espacio, ustedes mismos se lo responderán si el espacio cambia o no. Podemos insinuar algo, si queremos ver a nuestra pareja, si queremos hacer algo especial y transmitir algo, pues este espacio está seteado para que eso pase y podemos transmitir una emoción. De ahí para allá, imagínense todo lo que quieran. Si yo les digo que describamos este espacio en términos de materiales, y les digo, ¿de qué material es el piso? Y dijimos, perfecto, este espacio es cálido porque tiene mucha madera, aparte de una bonita decoración. Pero ahora llegan a la casa y se encuentran el comedor así. Era describir de la misma forma que lo hicieron ahorita, acogedor, quien dijo, uy,
le parece que ahora llegó al comedor así y vuelve y dice, uy, seguramente uy, pero me dejaron como sin comida. O uy, cambió la sensación. Murió la creatividad. Pero si ustedes se fijan, entre una y otra existen exactamente los mismos objetos. La vinera está, los platos están, la mesa está, el mantel está, el aceite, el vinagre está, las copas están. Todo está puesto exactamente igual. Las cucharas están. Todo está igualito. No cambia nada. La decoración de la mesa es la misma, salvo un par de velas. Pero ahora voy a hablar de la materialidad. El piso no es madera. Claro. El mesón que está debajo de la ventana no es madera, es granito negro. El portavinos que está debajo del mesón no es madera, es metal. Cambia completamente la materialidad del espacio. Entonces, si yo quisiera hablar de materiales, muestro esta diapositiva. Vivir el material. Entonces, una cosa es ocultar, otra cosa es mostrar y evidenciar. Pero aquí yo no estoy hablando de materialidad, estoy hablando de emociones, estoy hablando de emocionar. Y si yo quiero mañana planear una cena romántica, este no será el ambiente precisamente que me inspira el romanticismo. Es un tema de percepción que se da la luz. La luz tiene la enorme posibilidad de modificar la percepción espacial. La luz cambia no solo la percepción visual, sino cambia la percepción emocional. Y la luz tiene la gran capacidad de hablarle al alma. Y quiero que de alguna forma partamos de que el tema de iluminación, diseñar es un diseño de producto, es un tema de transmitir emociones y qué queremos hacer. Entonces, si ahora volvemos de nuevo a estas palabras, el lenguaje técnico, que hay que saberlas, y esa es la razón por la cual nos contratan, es entender que vamos a tener todo este lenguaje, y esto que está ahí está implícito exactamente en el que está acá. Yo aquí puedo decir CDRI 98. Puedo hablar de contraste 10:1. Puedo hablar de iluminancia horizontal. Puedo hablar de iluminancia vertical. Puedo hablar de contraste, penumbra, sombra. Puedo hablar de ambiente cromático. Puedo hablar de intensidad luminosa. Puedo hablar de color. Puedo hablar de brillo. Puedo hablar de deslumbramiento. Puedo hablar de cosas. Entonces, esto traducido en imágenes es eso. Esto traducido en palabras es eso. Cuando entramos a ver que la luz hace 4 cosas principales, que es constituir zonas funcionales, definir los límites espaciales, acentuar elementos arquitectónicos y conectar espacios, muchas otras más, pero quiero enfocarme en eso. Entonces empezamos a pensar, ¿qué hace la luz? ¿Qué queremos hacer? Díganme, en este espacio, ¿qué es lo que más predomina? ¿Ok? Si me describen los objetos que hay ahí, ¿qué es lo primero al entrar a este espacio vería? Las esculturas parecieran ser los primeros elementos que atraen nuestra atención. Quiere decir que a través de la luz nosotros podemos conducir la experiencia visual y podemos conducir lo que queremos que el espectador o que el ocupante de ese espacio vea. La iluminación las culturas es un tema de una promesa. Claro. Cuando hablamos de luz, hablamos de una promesa. La luz crea un efecto. Y si hablamos del espacio arquitectónico y hablamos de las 3 dimensiones, techos, muros y pisos, hay por ahí algún micrófono abierto, les agradezco si lo cerramos. Si hablamos de las 3 dimensiones y hablamos de pisos, techos y muros, y hablamos de también 3 dimensiones de alto, ancho y profundidad, y entendemos que aquí hay un espacio con unos elementos, que son 4 elementos verticales que son columnas, un elemento central que es un tótem con un objeto arriba, 3 planos horizontales verticales llamados muros,
un techo y un piso. Pero no hay verdades absolutas en la luz. A mí me han invitado muchas veces para ser interventor de proyectos de iluminación, interventor del diseño. Realmente considero que no podría nunca ser interventor del diseño, porque el diseño tiene un alto componente subjetivo. Yo puedo ser un interventor de un ejercicio técnico, pero juzgar si a uno le gustan las líneas, y al otro le gustan las bolas, y al otro le gustan los palos o los cuadros, es supremamente subjetivo. No está mal, simplemente son diferentes aproximaciones y diferentes soluciones, por supuesto. Entonces yo les voy a decir cuál es la promesa en mi espacio. Yo quiero crear una escena donde, definitivamente para mí ese espacio es súper chiquito, quiero hacer una escena totalmente dramática en la cual se borre completamente los límites del espacio, entendiéndose como los elementos verticales o muros. Quiero acentuar los elementos verticales. Quiero desaparecer el elemento del centro y que por contraste, por contraluz, no se lea ese elemento. Y quiero cambiar la forma, quiero la morfología del espacio, transformarla a través de la luz. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay simplemente estos elementos que están arriba con unos puntitos negros en el techo. Y aquí hay unos elementos perimetrales de luz que los que están haciendo todos estos baños de pared acá. Entonces, la promesa es cómo voy a hacer eso real en la posibilidad que les estoy dando de transformar el espacio a través de la luz. Y ahí va mi promesa. Acentúo los elementos verticales, desaparezco, o por lo menos elimino en gran medida la posibilidad de reconocimiento del objeto del centro, no significa que no se vea, pero cambio los límites del espacio, cambio la morfología del espacio. Y eso podría ser un interruptor doble. Enciendo uno, apago otro. No la complique todavía con control, ni con liberización, ni con programación, ni con KNX, ni IoT, ni con nada. Esto es un simple interruptor doble. Enciendo, apago. Cambio la morfología del espacio a través de un esquema de posicionamiento y óptica. Entonces, la luz tiene esta enorme capacidad de transformar el espacio, de acentuar los elementos arquitectónicos, pero tenemos que entender que hay que hablar de campo visual, que no es posible hablar de iluminación si no entendemos cuáles son los campos visuales y cuáles son las tareas que hacemos. Y dentro del tema arquitectónico se nos olvidó esto. Y dentro del tema de diseño se nos olvidó el tema de perspectivas lejanas, medianas, cercanas, ángulos de visión, y creemos que todo se ve. Se nos olvidó hablar de qué es detalle fino, de qué es visión central, visión periférica, y volvemos de nuevo a un ejercicio básico. 130 grados, 130 grados, 180 grados de percepción, y volvemos al ejercicio de dimensionamiento básico. Alto, ancho, profundidad. Y entender esto que suena tan absolutamente obvio, pero entenderlo desde la perspectiva de iluminación, sin mezclarle los factores que afectan la visión, se vuelve imposible. Y voy a enredar más la ecuación todavía porque voy a darles un elemento adicional, y es qué afecta la visión y por ende el diseño de iluminación. Primer factor, la edad. Creemos que diseñar con iluminación es igual para todo el mundo, y que hacer un lobby de un hotel es igual para todo el mundo, o que hacer un aula, un salón de clase o una oficina es igual para todo el mundo, un almacén, una tienda comercial. Con la edad el ojo pierde elasticidad, se acomoda mucho más lento, tenemos un enfoque mucho más lento, la adaptación de un nivel de luz a otro toma más tiempo. Esto que les estoy mostrando aquí, señores y señoras, es el diario vivir. Aquí no hay que ser expertos de iluminación ni ser genios de nada. Esto es lo que pasa en el día a día. ¿Cómo? Nivel de luz al otro. Métanse al parqueadero de sus casas. Vengan de un sol al mediodía y métanse al sótano de su casa. A ver qué pasa. Entren a un túnel. Vayan manejando por carretera. Entren a un túnel. ¿Cuáles son las condiciones de entrar al túnel, empezar a ver, salir del túnel a oscura, entrar y volver de nuevo a las zonas de más luz? Entrar a un centro comercial, sol, full, y entramos al centro comercial y cambian las condiciones.
Salimos de una rampa y salimos de un área de un nivel mucho más bajo y salimos de un nivel súper sobreiluminado y alguien va pasando, créanme que la velocidad de reacción es absolutamente otra. El deslumbramiento por exceso o por defecto existe y los tiempos de acomodación cambian con la edad. Solamente quiero que piensen en esta métrica que es la siguiente y es, no voy a hablar de nada técnico, pero la cantidad de luz emanada por una fuente se mide en una unidad que se llama lumen. Esos lumens, que es la cantidad de luz saliente de una fuente, producidos en una dirección, se llaman candelas. Y esas candelas por superficie se llaman luces. Y las luces que me rebotan en el ojo se llaman candelas por metro cuadrado. Y son diferentes magnitudes. Si hablamos de luminancias, hablamos de iluminancias, hablamos de muchas otras unidades de medida, hablamos de intensidad luminosa, hablamos de muchas otras cosas que van a tener una directa afectación a esto. Entonces, cuando voy a hablar de la métrica y de los números, solo quiero que piensen en esto. Mediodía, sol, 150.000, 180.000 luces. Nivel reglamentario por retirar para un parqueadero, 100. Ustedes pasan de 150.000 luces a 100. Creo que hay que hacer un genio para entender que pasa de 150.000 a 100. ¿Y cuál es la velocidad de adaptación del ojo? Entonces, la sensibilidad cambia. Piensen en esto, una persona de 60 años necesita 10 veces más luz que otra de 20 para realizar la misma tarea visual a la misma velocidad de precisión. Queremos que nuestros padres, nuestros abuelos lean a la misma velocidad y cojan las cosas tan rápido como queremos. Queremos que eventualmente el deslumbramiento no cambie y las personas de edad son mucho más afectadas por los procesos de deslumbramiento. Queremos que en una habitación de un hotel no hay que diseñar una luz de seguridad y una luz nocturna porque perdemos las condiciones de adaptación, las condiciones de percepción visual y perdemos algo que se llama profundidad de campo y es dejamos de ver los objetos en la posición real en la que están. Entonces, si empezamos a hablar de todas las influencias en visión, claramente vamos a hablar de tamaño, tiempo, contraste, luminancias, sombras, deslumbramiento y ambiente cromático. Cuando hablamos del tamaño, y entre más grande es el objeto, pues claramente es mucho más fácil de verlo. Todos hemos visto esto cuando hemos ido al oftalmólogo, al optómetra y vemos muchos de estos test. Claramente la primera, pues hay que estar muy mal para no leerla, pero las últimas siempre nos van a costar mucha dificultad. Con la edad esto va cambiando, por supuesto. Los tiempos también cambian. Entre más baja sea la visibilidad, se requiere más tiempo para distinguir los detalles de un objeto. Lo contraste también, los tamaños y los periodos de acomodación del ojo cambian. Y me dice, pero ¿esto para qué sirve en el diseño de iluminación? Sirve un montón, porque si yo hablo de arquitectura comercial, y yo hablo de iluminación de espacios y de exhibidores, pues yo voy a poder tomar una decisión de compra más rápido cuando el objeto tiene un mayor contraste, un mayor nivel de iluminación, cualquiera de las dos. Y mi periodo de acomodación es mucho más rápido y mi toma de decisión es más rápida para ver objetos pequeños. Joyería, etcétera, etcétera, voy a poner varios ejemplos. Entonces, el tiempo, si ustedes se concentran un poco en la imagen, y cuando el ojo requiere un tiempo para enfocar la imagen, enviarla al cerebro y empezamos a percibir movimiento, pues hay algo que es una inercia visual que va a dar la sensación de movimiento y se nos va a volver difícil enfocarlo. Esto que estamos viendo de pupilas abiertas, cerradas, donde hablamos de confort visual y es una de las palabras usadas pero no aplicadas realmente de forma correcta. Cuando nuestra pupila, hay demasiada luz en nuestra pupila, se cierra un lente. Cuando necesitamos condiciones de luz más altas o estamos en condiciones de luz bajas, nuestra pupila que hace abrirse y atarse con un lente para dejar pasar más luz. Pero en entornos de trabajo, y ahora que hemos estado tanto en casa, pues tenemos entornos oscuros y tenemos superficies verticales absolutamente oscuras, una lámpara enfocada solamente en nuestra estación de trabajo y el resto con un nivel muchísimo más bajo. Y nuestra pupila, ¿qué está haciendo? Pues cerrando y abriendo, cerrando y abriendo, muy lente. Y produce cansancio visual. Los tiempos de exposición en términos de adaptación cambian. No voy a entrar de esto es una charla mucho más técnica y larga, pero vamos a hablar de fotorreceptores, hablamos de bastones, de conos, hoy en día hablamos de melanopsina, hablamos de otra serie de cosas, pero hay que entrar a hablar de lo que en la parte arquitectónica
se vuelve absolutamente visible y es, acá podemos ver, ¿cuál objeto de los dos se ve mucho mejor? ¿Cuál de los dos objetos se lee más rápido como una esfera, el de la izquierda o el de la derecha? ¿Ok? Si yo lo viera en términos de niveles de iluminancia, seguramente hay uniformidad mucho más alta y un nivel de iluminancia muchísimo más alto que el de la derecha. ¿Eso qué quiere decir? No por tener más luz, no por tener mayor uniformidad, se ve mejor. Hay objetos que se reconocen porque hay un mayor contacto con la relación entre la iluminación de un objeto y su fondo. Entonces, si entramos a ver esto aplicado en la vida real, cuando empezamos a hablar de formulación y de que estamos súper preocupados dentro de todos los talleres de iluminación, entonces van a estar viendo las tablas de los niveles de iluminancia. ¿Cuánto pide la norma para un espacio? ¿Cuánto pide para un corredor, para un baño, para un lobby, para un vestíbulo? Y uno dice, estamos tan enfocados en cuánto pide la norma y estamos tan absortos en el ejercicio reglamentario que no estoy diciendo ni mucho menos que no sea importante. Yo a lo largo de muchos años he participado y participé en las mesas de trabajo del Ministerio de Minas para entender qué pasa con esto y obviamente ha mejorado bastante las condiciones de lo que existe en el mercado, pero nos hemos vuelto peligrosamente ingenieros abogados. Y me disculpan los ingenieros y me disculpan los abogados. Pero nos hemos vuelto ingenieros abogados de la norma. Entonces, ¿qué dice la norma? Que vamos a cumplir la norma. Si cumplen la norma, bueno, ya en el cálculo está ahí, me da la norma. Y se nos olvida que lo que percibe es el ojo. El que está viendo es el ojo. Y hablamos de percepción visual. Entonces, volvemos de nuevo a esta palabra, a veces poética, pero miedosa, porque nos da miedo hablar de la modulación de la sombra. Y Tanizaki, en un libro que es El elogio de la sombra, habla de esto y dice: lo bello no es una sustancia en sí, sino un juego de claroscuros producido por la justaposición de las diferentes sustancias que van formando el juego sufriendo la modulación de la sombra. Jorge, creo que con el tema de la iluminación pasa lo mismo que con la bioclimática. En la Total. bioclimática nos llenamos de fórmulas y derivadas y una cantidad de situaciones. Siempre digo que tenemos que tener es una sensibilidad especial hacia el tema de la vivienda, de la construcción, de lo que uno está diseñando, esa percepción que solamente uno puede tener pues como arquitecto y sintiendo el espacio, ¿cierto? Entonces en iluminación sucede lo mismo. Hay cantidad de normas, hay exigencias y hay quienes se pegan a esa norma, pero les falta esa sensibilidad para ver cómo se está comportando el espacio. Totalmente de acuerdo. De hecho la comparación de que pasa en la bioclimática es, yo comparo mucho en el tema de la luz y el aire, y es, nunca nadie está en el perfecto confort y en el perfecto balance y tener a todo el mundo contento es muy jodido, porque Sí, usted tiene calor y el otro no, y el otro tiene frío y el otro le queda la boca del aire cerca y nunca hay felicidad completa. En la luz pasa exactamente igual. Unos requieren más, otros requieren menos por condiciones visuales. A uno le parece que la luz es muy brillante, al otro le parece que no. El uno está angustiado porque cree que esa luz produce cáncer. Y dice, hay mil mitos y mil cosas que se vuelven difíciles, pero obviamente por eso el perfil del usuario y el diseñar, como esto es una camisa hecha a la medida. La luz es una camisa hecha a la medida. El diseño de iluminación es un diseño hecho a medida. No es un estándar y un patrón que funciona para todos los lados. ajá. Esto es una camisa hecha a la medida para cada espacio, para cada situación, para cada usuario, para cada condición, para cada material, en el cual la sombra juega un papel importantísimo y a veces nos desviamos, la sombra nos engaña. Entonces, Tanizaki en su elogio de la sombra dice algo absolutamente bonito y es, no experimentamos ninguna repulsión al oscuro, nos resignamos como algo inevitable, es pobre que lo sea. Y dice, ¿por qué nos angustiamos tanto porque es que está oscuro? ¿Y qué pasa que está oscuro? Yo voy a hacer una charla en el marco de Lux América, al cual están todos supremamente invitados y aprovecho aquí la cuña publicitaria. Carolina Pedraza, madrina de Lux América, ¿no? Pero realmente es el tema de vacíos de luz.
ese tema de penumbra, umbra, sombra, y es entender que la oscuridad es absolutamente inevitable que esté en los proyectos. Es exactamente igual que los espacios de reposo. Es igual que ustedes duerman con un montón de luz en su cuarto, no se relajen, no tengan un espacio oscuro para permanecer. Ahí tiene que haber vacíos de luz. Tiene que haber momentos donde son ritmos, donde hay momentos de picos, hay momentos de valles.